Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a presentar lo que es los documentos que comprueben el pago al proveedor de las mercancías, la cual como primera pregunta a formular aquí la que yo les tengo es, ¿formas y medios de pago es lo mismo? Ahí ustedes respóndansela antes de comenzar con el video, la cual se les va a ir respondiendo conforme vayan viendo el video y viendo los puntos a llevar. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es las formas de pago, la cual aquí dice que las formas de pago son los diferentes acuerdos que tienen el comprador y el vendedor para determinar cuándo se pagará la mercancía. Aquí los tipos de forma de pago más importantes que tomé, hay muchos más que hay. Son los siguientes a lo que es bueno, los que se utilizan para el comercio exterior, la cual es el pago por adelantado. Este es el pago, pues como su nombre lo dice, es el pago que se recibe por adelantado o antes de recibir la mercancía. Ya sea así para asegurarla o apartarla, como quien dice. El segundo es el pago al contado, el pago a plazo. El pago a plazo es el que se pacta o se pone o se acuerda que el pago va a ser hecho en una fecha adelantada. O sea, un ejemplo, yo pido a un proveedor material, pero yo acordamos entre yo y él que que yo le voy a pagar en un plazo ya adelantado, o sea, ya más adelante, ya sea, no, yo te pago en un mes, eh, te pago en en la siguiente semana ya acordado formalmente, ¿verdad? Como cuarto es la cuenta abierta. Esas son las formas de pago y lo que es la forma de pago. Ahora tenemos aquí en segundo los medios de pago, la cual aquí dice que son los diferentes medios en donde se va a hacer el pago, ya dependiendo de la forma de pago a la que se vaya a hacer, en la que vayan a acordar lo que yo acabo de decir anteriormente. Este, aquí yo tengo Aquí con lo que yo puedo diferenciar entre estos dos es que las formas de pago se puede diferenciar como cuándo y los medios de pago dónde. Las formas de pago es cuando, o sea, obviamente como lo acabo de leer aquí, es cuándo se va a pagar ese pago, o sea, si cuándo, y el medio de pago es por medio de dónde, ya sea aquí los diferentes medios de pago igual conforme al comercio exterior. Es sobre transferencia o depósito también. También por cobranza de exportación y la carta de crédito. La carta de crédito, bueno, aquí yo los acomodé por entre la más riesgosa a la menos, o de la menos eficiente a la más eficiente, la cual ya más adelante se los voy a ir platicando de paso a paso. Vamos a comenzar con con las principales formas y medios de pago que yo les acabo de decir en la anterior diapositiva, dando unos breves conceptos de cada una de ellas, la cual aquí, como la primera sobre las formas de pago, es el pago por adelantado, la cual aquí dice que este se denomina así todo pago que recibe el exportador antes de efectuar el embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pero este solo enviará la mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. Sin embargo, en los mercados competitivos su uso es limitado, pero requiere de una extrema confianza del importador en el exportador. Este, el pago por adelantado obviamente es una forma menos riesgosa para el exportador o el vendedor,
ya que pues este está recibiendo el pago por adelantado sin antes enviar las mercancías. este, pero tanto para el importador, que es el comprador, este sí puede ser un poco, más bien mucho más riesgoso que para el exportador, ya que está dando el pago así al aire sin certeza o sin garantización de que el producto o la mercancía o servicio llegue a su destino final, que es con él. Este, Aquí como nos acaba de decir aquí abajito, que se requiere una extrema confianza del importador o el exportador para poder hacer esa forma de pago. Este, para los principales medios de pago internacionales que yo les acabo de decir, que yo considere, está lo que es la transferencia o orden de pago. Este bueno, aquí dice que es pago que realiza el importador al exportador por intermedio de los bancos. Este medio se utiliza frecuentemente en la forma de pago de cuenta abierta, este, que como lo hemos indicado es la forma más riesgosa para el exportador. Ese también es casi lo mismo, pero al revés. Aquí el exportador, o sea, el vendedor, tiene más riesgo a enviar la mercancía. Bueno, también depende como acuerden, ¿verdad? Porque aquí es como un juego, pero también tiene que ver mucho la relación que hay entre estos dos, la confianza y cómo quedan. Porque aquí si se hace la transferencia del comprador al vendedor antes de recibir la mercancía y el riesgo de que no llegue la mercancía, corre más el riesgo en el comprador, pero si es al revés, corre más el riesgo en el vendedor. Y vamos con el siguiente, que otra forma de pago que tengo aquí es el pago a la vista o también llamado pago al contado, como el que les acabo de decir, contra documentos. Y no sé qué se denomina así todo pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque y contraprestación al importador de los documentos representativos de la mercancía y o servicios. Como otro medio de pago es la cobranza de exportación, la cual dice, es el medio de pago internacional mediante el cual un exportador entrega los documentos representativos eh, de mercaderías o servicios a su banco, con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago a la aceptación de una letra o la prestación de un pagaré, compromiso de pago a término u otros términos y condiciones. Como siguiente, aquí les muestro una cadena o un proceso logístico de cómo se lleva a cabo el proceso de lo que es la cobranza de exportación. Este, Aquí se muestra este, como primer paso tenemos aquí que es el exportador envía la mercancía y a su misma vez también el exportador hace llegar el documento del envío a su banco, el que está en su nación, en su país. Este, Se las envías a su banco. Como tercer paso que tenemos aquí es que el banco del exportador hace llegar los documentos al banco del importador. Aquí hay una comunicación, porque obviamente el exportador cuando le hace llegar los documentos, obviamente le da la información del banco con el que trabaja el importador. Aquí es lo que dice el banco exportador, hace llegar los documentos al importador
Como cuarto paso, aquí es que el banco del importador hace llegar, ya cuando le llegaron los documentos, ahora el banco del importador, o sea, del comprador, hace llegar el documento del envío. Como quinto paso, es que el importador genera una transacción por el pago de la mercancía. Aquí cuando esto ya depende también conforme trabajen los bancos. Ahí es una política de los bancos ya diferente. Este, ya cuando llegan los documentos, este, el importador hace el pago como aquí dice o genera la transacción del pago por la mercancía. De ahí se le van a liberar los documentos para ahora sí al siguiente paso, que es ahora sí el banco del importador, ya cuando se le pagó, hace llegar el pago del banco del exportador. Y así el banco del exportador hace llegar el pago de la mercancía al exportador directamente. Y después de todo eso, ya con los documentos en mano del importador, ya puede ir al depósito por las mercancías, teniendo ya los documentos en pago, etcétera, etcétera. Como siguientes formas de pago, el pago a plazo, la cual les di una breve explicación anteriormente. Este, que aquí dice que se denomina así todo pago que recibe el exportador después de haber entregado los documentos de embarque al importador, así como si yo se los había dicho. O sea, se entrega ya los documentos, o a veces hasta la mercancía, etcétera, este, sin recibir el pago antes de recibir la mercancía, ya a plazo. Y este plazo será convenido entre el importador y el exportador y normalmente estará en función a la fecha de embarque para fecha de factura, fecha de presentación de documentos. Otra forma de pago es la cuenta abierta, la cual mediante esta forma de pago el exportador envía la mercancía, la factura y los documentos. Aquí envía todo junto. De embarque al importador y espera el pago. Es decir, el importador compra ahora y paga después. Este, siendo por lo tanto la forma de cobranza más riesgosa para el exportador. La cuenta abierta, como quien dice, está así como lo acaba de decir, esta envía todo, documentos, la mercancía, primero que nada, facturas, todo, 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 y esta espera recibir el pago. Viéndolo así, pues a la larga distancia que es, el riesgo aquí sube mucho porque está enviando todo, está poniendo en confianza sin garantización de que reciba el pago. El riesgo sube más para el exportador. Esta forma de pago es muy común cuando se vende en el mercado local, pero no lo es tanto en el comercio internacional. Debido al incremento de riesgo que se presenta para el vendedor, el exportador deberá aceptar este sistema únicamente si tiene una confianza absoluta, así como las demás formas de pago anteriores que acabo de explicar. Este, que debe de haber una confianza entre el comprador y el vendedor, un vínculo que se garanticen tanto la seguridad del uno, tanto la seguridad del otro, así haciendo que los riesgos bajen. Una confianza absoluta para su cliente y en la estabilidad y no más del país del importador. Aquí, como vamos ahora con el siguiente, que es de los medios de pago, el como siguiente y el más confiable y el más usado es la carta de crédito de exportación. Eh, la carta de crédito es el medio de pago internacional mediante el cual el banco del importador, a solicitud de o sea, comprador u ordenante también se les puede llamar, se compromete a pagar a la vista o a plazo. Ese sí, ya sea este,
con cualquier tipo de forma de pago, a un exportador que es el vendedor o beneficiario. Una cantidad determinada siempre y cuando se cumplan con los términos y condiciones de la carta de crédito. Esta es la modalidad más segura, así como la que les acabo de decir, para el exportador, porque el banco del importador es quien asume la obligación de pago. El banco del importador es el que se compromete a pagar con tal de hacer el pago, obviamente, y así quedar en deuda con el importador de banco e importador y que el exportador tenga su pago completo o sus pagos de plazos completos en tiempo estimado, así sin ningún error. Acuérdese que el comercio es una actividad de doble vía y lo que para un importador es un CDI, carta de crédito de importación, es un CDE, carta de crédito de exportación para un exportador. A continuación, aquí tenemos lo que es la carta de crédito representada, ¿cómo se le puede decir? Así como el pasado, o más bien el proceso logístico que hay para la carta de crédito, la cual como primer paso que tenemos aquí es que acuerdan principal, como principal y primer paso que siempre se debe dar en una compraventa o comercialización en comercio exterior de intercambio de bienes entre importador y exportador. Obviamente es que acuerdan el contrato, ¿verdad? El contrato de compraventa ya firmado y con todas las responsabilidades, anexos, etcétera, etcétera, lo que conlleva. Como segundo, es que aquí el importador, él tiene ahora el primer paso a dar, que es sí, el importador comprador. El comprador solicita la carta de crédito a su banco, o sea, él va a solicitar esa carta de crédito con, con las especificaciones, obligaciones, etcétera, todo lo que conlleva una carta de crédito al banco con los datos del otro banco para así, como tercer paso, se manda la carta de crédito al banco del exportador, vendedor. Como tercer paso, este, cuarto paso, perdón, el banco del exportador verifica la carta y la envía a su exportador, con el banco con el que está trabajando, de banco al exportador, perdón. Y y así el exportador recibiendo esa carta se le da como la garantía de que esto va a ser muchísimo más seguro. Así como que, oh, me llegó esta carta de crédito, ok, entonces se va a hacer. Depende de lo que acordaron con el contrato sí, con el contrato cuando lo acordaron. Ahora sí, el exportador envía la mercancía, el exportador otorga los documentos que demuestran que realizó el envío y hacia su vez también como paso 7 los documentos se reenvían al banco del importador. O sea, del banco del exportador, este mismo se va a encargar de enviarlo al banco del importador, la cual aquí el banco del importador como paso 8 verifica los documentos y los envía para que proceda al pago. Y así se le liberan los documentos, etcétera. Pero aquí el que se hace cargo del pago no es, o sea, sí es el importador, pero más bien el que hace el pago más, pues más seguro, como quien dice, o el que lo realiza es el mismo banco, agarrando fondos del banco, pues le manda el pago al banco exportador, o sea, el banco del exportador, y así ya tienen, y para que así sea más, para que sea más seguro para el exportador que no corra ningún riesgo de un fraude de no pagarle la mercancía, ya se queda la deuda más bien entre el banco del importador y el importador.
Ahora, como siguiente punto, ¿qué formas de pago, qué formas de pago y medios de pago son los más utilizados y aceptados? Este, Aquí nos respondemos con que definitivamente los medios de pago más, bueno, los medios de pago internacionales más utilizados es el de cobranza de documentos y las cartas de crédito muy importantes. Y son las que son más formales. Son formales las dos, pero pues es la que más se toma como formalidad esta. Este, en sus distintas modalidades, pues ofrecen beneficios a ambas partes y sus costos son manejables. Ahora, el hecho en que en una operación de exportación el exportador no conozca personalmente al importador y viceversa, eh, implica la existencia de dos tipos de riesgos fundamentales, que son estos dos que voy a decir. Desde el punto de vista del exportador o vendedor, el principal riesgo a realizar una exportación es el riesgo de recibir el pago en condiciones diferentes a las solicitadas o que simplemente no se paguen, que es lo que yo estaba diciendo al principio con una breve introducción ahí poca de los riesgos que hay en las formas de pago medios. Bueno, más bien por las formas de pago. Y al otro punto, desde el punto de vista del importador o comprador, el principal riesgo aquí a realizar una importación es el riesgo de recibir las mercancías en condiciones diferentes a las solicitadas o acordadas, o simplemente que no las reciba, que es lo que yo les acabo de decir también anteriormente, en viceversa, que las mercancías no lleguen. Ahora les voy a platicar lo que es los principales medios de pago internacionales que yo consideré. Comenzamos con lo que es la transferencia, la cual este es el pago que realiza el importador, obviamente el comprador, al exportador por intermedio de bancos. Este, este medio se utiliza frecuentemente en la forma de pago de cuenta abierta, que como lo hemos indicado en la forma más riesgosa para el exportador. Este, el documento, el documento comprobador del, bueno, el documento que puede comprobar esta forma de pago que se hizo, que es que este medio de pago que es la transferencia, para comprobar esa transferencia es el CEP, la cual es el comprobante electrónico de pago. ¿Qué es esto? El banco, el ban- ¿qué es esto? El Banco Nacional, sí, el Banco Nacional del Comprador Exportador emite el CEP, que es un documento digital que se utiliza para comprobar una transacción financiera o de pago. El CEP es una alternativa electrónica a los recibos de pago de papel y tiene como fin, o más bien tiene como fin o tiene igual el mismo valor legal a como si fuera uno de papel. Una nota aquí que yo tengo de lo que es la transferencia es de que dependiendo de la forma de pago varían los riesgos del importador o exportador. Este, eh, Varían los riesgos del importador o exportador, la cual aquí en esta forma de pago, por ejemplo, si la forma de pago es por adelantado, ahí corre a riesgo del comprador. ¿Por qué? Porque pues, está haciendo un adelanto, está haciendo una transferencia. Este, y ahí él corre el riesgo de lo que les acabo de decir a perspectiva del comprador, que es el importador, de que no le lleguen las mercancías o le lleguen las mercancías diferentes a las condiciones que se solicitaron. Si es de forma de pago por parcialidades,
el corre riesgo para el vendedor, o sea, el exportador, este, por lo mismo, pero viceversa. Más bien aquí corre riesgo de que no se le pague o no se le paguen las mercancías en los plazos establecidos, que es por las parcialidades. Ahora, si la forma de pago fuera por un plazo, un plazo estimado, corre riesgo igual el exportador por los mismos riesgos que acabo de decir anteriormente, solamente que pues va variando pues sí, por lo mismo, los mismos riesgos va variando. Ahora vamos con lo que es la cobranza de exportación, la cual que aquí tenemos que es el medio de pago internacional mediante el cual un exportador entrega los documentos representativos de las mercancías u otros servicios a su banco con con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra el pago o la aceptación de una letra o presentación de un pagaré, la cual es el compromiso de pago a su término u otros términos y condiciones. Este mismo medio de pago se representa, o más bien como se comprueba esa cobranza de exportación con el mismo documento que acabamos de decir anteriormente, con el CEP, el comprobante electrónico de pago, para así la comprobación al exportador para que se cumpla con el pago. Este, ese utiliza el mismo documento. Este, de ese mismo documento más adelante se los voy a mostrar. Dando un ejemplo de sus partes, y así de las partes que lleva ¿cómo se dice? Un CEP. Por último, y no menos importante, más bien el más importante es la carta de crédito, la cual, como se los vuelvo a repetir, es el medio de pago internacional mediante el cual el banco del importador, a solicitud de este comprador, se compromete a pagar a la vista o un plazo a un exportador, vendedor, una cantidad determinada siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones de la carta de crédito que estén escritas. Igual sobre esta, lo mismo les voy a mostrar un ejemplo de sus partes, etcétera, componentes, campos, sobre lo que conlleva una carta de crédito. Esta modalidad o medio, o medio es el más seguro para el exportador por- porque el banco del importador es quien asume la obligación o se hace cargo de ese pago. Aquí el comprador hace la carta de crédito, levanta la solicitud y levantando esa solicitud es una gran garantización porque aquí ya hasta se compromete el banco de hacer el pago de las mercancías cuando éstas lleguen también. Eso también me faltó decir ese punto importante. Cuando lleguen las mercancías y la documentación, también se realizará el pago al, a lo que es el vendedor. O sea, está en juego de un lado y del otro. En cuanto a en cuanto a este lado que es el comprador levanta la solicitud y le llega al otro banco, que ese banco, el banco del exportador, que es el que le va a dar la notificación al exportador vendedor, va a accionar, va a mandar las mercancías, la documentación por medio del banco y cuando lleguen ya va a accionar el banco del importador para hacer el pago para hacer el pago de los bienes al mismo tiempo. O sea, en cuanto llegue el uno, se paga el otro. O sea, es como un cruce, en cuanto accione uno, va a accionar el otro. Para que sí las dos partes, resulten beneficiarias como quien dice al mismo tiempo. Pero si es por plazo, pues obviamente no va a ser al mismo tiempo porque pues le llegará la mercancía al importador pero al exportador no le llegarán los pagos totalmente realizados, solo serían parcelas obviamente. Y así, aquí lo que les voy a mostrar es
los campos que tiene el comprobante electrónico de pago, la cual está hecho por el sistema de pagos electrónicos internacionales, la cual como primer apartado que tenemos aquí, dejen escojo lápiz, mm, este color rojo para que se vea. En este primero, aquí abarca sobre la fecha de la consulta y hora de la consulta desde este mismo documento. En este otro tenemos lo que es la fecha de operación en el SPI. Este, o sea, esa es la fecha de la operación que se hizo y luego la fecha del abono de la cuenta beneficiaria, que es la cuenta beneficiaria, que es la cuenta del exportador, vendedor. Este, hora del abono de esta misma, de la cuenta beneficiaria y el concepto del pago. En este otro que tenemos aquí, aquí dice sobre lo que es el monto de lo que fue pagado, en su totalidad, el IVA, que es el impuesto de valor agregado, que es solamente si aplica o si no, este, la referencia numérica y la clave de rastreo del banco. Aquí tenemos lo que es la parte, está aquí lo que es los datos de la ordenante, que es la institución emisora del pago. O sea, esto se va a referir que el nombre del banco con el que está trabajando él, eh, el titular de la cuenta, o sea, el ordenante o la empresa. Este, Aquí tenemos el RFC o la CURP, ya sea cualquiera de los dos. Aquí tenemos la clave tarjeta de débito, número celular, es la clave obviamente del banco con el que se esté trabajando. Aquí en este otro apartado tenemos sobre los datos del beneficiario, que es casi totalmente lo mismo, que es la institución receptora del pago, es el banco que va a recibir el pago, el titular de la cuenta, el RFC, CURP, clave, tarjeta, casi totalmente lo mismo. Y aquí tenemos el número de serie del certificado de seguridad de la institución receptora del pago. Aquí tenemos la cadena original y la información, o sea, información del pago. Este documento en sí no lo llena uno, pero bueno, más bien lo arroja el banco, o no, más bien lo arroja este sistema como comprobante, como los acabo de decir, que es el comprobante electrónico de pago. Lo arroja este sistema como comprobante de que se hizo obviamente el pago, ¿verdad? O se va a hacer. En sí no lo llena uno, lo llena este mismo sistema. O sea, sí se llena, pero pues no totalmente uno va. Ahora vamos con el tema de llenado de carta de crédito. Hay muchas formas de llenado, muchas formas de estructura, que en realidad no hay un formato formal que se establezca, que sí se debe de llenar. Bueno, más bien, sí, de que sí de que sí se debe de llenar, pero sí hay datos con la cual sí deben de estar incluidos, que son los que están aquí apuntados, que en un momento los voy a explicar. Este, la manera en la que va a estar aquí puesto va a ser igual como el proceso que yo les acabo de explicar, el proceso logístico, pero aquí va a ser el proceso de llenado. Igual un poco de logístico de lo que es la solicitud de la carta de crédito. La cual como punto número uno tengo aquí que el comprador y el vendedor perfeccionan un contrato de compraventa estipulando el pago mediante una carta de crédito. Eso es como yo les expliqué desde el principio, que obviamente primero debe de haber un contrato de compraventa y así estipulando las obligaciones, condiciones.
y en unas condiciones de obligaciones va la carta de crédito, que va obviamente por parte del comprador. Con punto número 2, el comprador, el comprador da las instrucciones a su banco, que es el banco emisor, para que emita una carta de crédito a favor del vendedor, o sea, el beneficiario. Los datos necesarios que debe indicar el importador, o sea, el comprador, a su banco para que se proceda a la emisión del mismo son. Esto es lo que les acabo de decir, igual como el otro, el pasado. No lo llena uno precisamente, pero sí debe de aportar los datos para que así el banco lo genere, lo procese y se proceda a la solicitud. Y los siguientes datos a indicar son el nombre y dirección del ordenante beneficiario, o sea, del comprador, monto de la carta de crédito, o sea, ¿cómo se dice? El monto que se va a pagar, ya sea, aquí abro un paréntesis, aquí se pone el total a pagar o si no, el total de las parcialidades que se va a dar, pues sí, obviamente si la forma de pago va a ser en parcialidades, va, obviamente. Depende cómo hayan acordado en el contrato de compraventa las dos partes. Este, documentos a exigir, o sea, documentos que se van a exigir, que se le va a exigir al vendedor para que los entregue. Bueno, ¿qué documentos? Obviamente los documentos que tengan que ver con la operación de la mercancía. Este, tenemos el banco emisor y banco avisador. Aquí se pone el nombre del banco emisor, o sea, ¿cómo se dice? El banco del comprador, pues, del importador, y el banco avisador, o sea, el banco que le va a avisar sobre la solicitud al otro banco, que es el receptor, el banco del vendedor. Plazo de prestación de documentos, de presentación de documentos, perdón. Puntos de salida y puntos de destino también se debe poner eso. Este, fecha de fecha de vencimiento de la carta de crédito también se debe poner. Descripción de la mercancía, aquí se pone la descripción de la mercancía, este, detalladamente. Por ejemplo, yo aquí tengo que indicar, bueno, describir la mercancía o servicio de forma adecuada, eh, evitando el exceso de detalles, así para que eso se refiere, pues, para no ser un llenado muy grande en lo que es el documento de la carta de crédito, pero pues sí poniendo lo importante, va, lo importante a identificar la mercancía, pudiendo hacer mención del número de compra o factura pro forma. ¿Qué es la factura pro forma? La factura pro forma es una factura, le dicen la factura borrador. Es una factura que se hace y se envía para que así al que se le envíe, que verifique que está bien son los datos, así va a estar representada, pues, como quien dice. Por eso se le dice factura pro forma, una factura borrador, para así de que ya sea aceptada, de que sí está bien, pues ya se hace la factura la que es la real, que es el documento equivalente. También indicar con los Incoterms, eh, a que está afectado tanto el importador y el exportador, como responsabilidades, transporte, riesgos, seguros, etcétera, que estén involucrados en lo que es en los cinco terms. También se pone lo que es, el tipo de carta de crédito. Estas, hay muchas cartas de crédito, de la cual ya se las voy a explicar un poquito más adelante. La cual aquí, pues, entre paréntesis está la irrevocable, la confirmada, también existe la que es la carta de crédito,
que es para cambiar los datos, pero no me acuerdo muy bien el nombre. También tenemos como otro dato de dar al banco es tipos de embarque, ya sea parciales, permitidos o no permitidos, cobertura de seguros, formas de pago. Aquí entran las formas de pago que yo les acabo de explicar desde el principio, la forma con las que se va a efectuar el pago, ya sea parcial, adelantado no creo, pues porque pues así ya se descarta, porque pues ya con la carta de crédito va a ser ahí, con la que se va a garantizar el pago. Instrucciones especiales, ya sea especiales adicionales de las mercancías, puntos de salida de destino, este, no, ese ya lo dije, perdón, este, embarques parciales ese también, transbordos, permitidos o no permitidos, gastos, quién asumirá las comisiones de los bancos, también la cobertura de los seguros, aquí la cobertura con la que cubran los seguros que están involucrados, qué cobertura tienen de proteger esos seguros, formas de pago a la vista o a plazo y instrucciones especiales. Como siguiente punto, que es el tercero a este proceso que les acabo de mencionar anteriormente, es que el banco emisor, si lo estima oportuno, emite la carta de crédito. O sea, cuando el comprador ya le haya emitido todos los datos al banco emisor y lo estima que todo está bien, ahora sí este mismo emite la carta de crédito y solicita a otro banco, que es el banco, que es el banco avisador, este, con envío de mensaje SWIFT. ¿Qué es el mensaje SWIFT? O, bueno, más bien el mensaje SWIFT, pues obviamente es un mensaje, ¿va?, que se le va a enviar a alguien. Pero lo que es el SWIFT, o también le conocen como la clave SWIFT, es una clave que consta de, creo que son 8 dígitos a 11, que la cual esta clave da como identificación a qué banco exactamente se le va a enviar. Por ejemplo, porque pues obviamente hay muchos bancos, ¿va? Pero con esa clave es como una ubicación, por así decirlo, pero en sí es una clave identificatoria internacional única, por así decirlo. Clave identificatoria internacional, única. Y así, continuando esto, generalmente situado en el país del vendedor, que notifique o confirme el crédito. Ahora, como cuarto punto, el banco avisador, ahora sí, o confirmador, informa al vendedor de la emisión del crédito a su favor, que es este mismo ya elaborado. Como punto 5, tan pronto como el vendedor tiene conocimiento de lo condicionado en la carta de crédito y se considera que puede cumplir con sus términos y condiciones, procede a la expedición de las mercancías, es responsable del chequeo del condicionado de crédito a su recepción para asegurarse de que puede cumplirse su condicionado, de que se corresponde en el contrato pedido de compraventa. Este, Como punto número 6, a continuación, el vendedor presenta los documentos requeridos, al banco en el cual la carta de crédito está disponible. El banco, el banco que será el emisor, el banco confirmador o el banco designado, que también puede ser el banco confirmador. El banco comprueba si los documentos se ajustan a los requisitos de la carta de crédito que emitió el banco emisor. Si es así, el banco pagará a plazo, este, aceptará o negociará según los términos del crédito. Ahora, como punto número 8, si el banco designado no fuere el banco emisor, enviará los documentos. El banco emisor verifica los documentos y si son conformes con los requisitos
de la carta de crédito, ya cuando estos ya se hayan recibido, conforme se escribió en la carta de crédito, bien reembolsa de la manera convenida al banco designado, o sea, de la manera en la que acordaron ellos. Este, o confirmador que ha efectuado el pago a la vista, o bien efectuará el pago al banco designado o confirmador que se pagará su vencimiento, bien por pago diferido, bien por haber aceptado, bien por haber negociado. Como número 10, en el caso de que los documentos satisfagan los requisitos de la carta de crédito, el banco emisor los entrega al comprador, perdón, contra el pago del importe debido o según sus otras condiciones acordadas. Eso es lo que les había explicado yo anteriormente. El banco con el que fue a sacar la solicitud, el importador, les había dicho que ellos quedan ya adeudados. O sea, los documentos va a contrapago para dárselo al vendedor. Ya después de eso, esos documentos que tiene en mano el banco emisor ya queda ya queda con el comprador, que es el importador. Ahora sí él le dice, no, yo ya tengo tus documentos, ahora tú contra el pago, aquí dice contra pago del importe debido según las condiciones acordadas. Ya tú depende si me pagas tú a mí, yo te suelto los documentos, por así decirlo, informalmente. Y como paso número 11, el comprador remite los documentos a su transitario o agente de aduanas, quien para el despacho, quien para el despacho y a entregar las mercancías. Y pues ya eso vendría siendo la parte final sobre el tema que hemos abordado hoy y gracias por su atención.